Noticias Galáctica, la información clave y precisa para vos. Bien amigos, vamos un poco a tocar algunos de los temas interesantes que están circulando en estas horas. Ustedes vieron de que hubo varios mensajes, varios temitas que fueron dándose en estas horas sobre el posible arribo, la posible llegada de un elemento, de un vehículo procedente de una civilización extraterrestre que podría acechar la Tierra. En fin, generó mucha expectativa todo esto, ¿no? Este objeto galáctico que podría invadir el planeta Tierra. Bueno, a ver, vamos a aclarar toda esta cuestión con un especialista en la materia, nuestro querido amigo y especialista en esos y otros tantos temas, que es el doctor Antonio Las Heras, doctor en psicología social, un estudioso del tema omnilogía en Latinoamérica, que ya lo tenemos en línea y le damos como siempre, por supuesto, la bienvenida. Estimado Antonio, gracias por acompañarnos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Pedro. Un Muy buenas gustazo. tardes. Un gustazo, Y la amigo. verdad que sí, es un tema importante aclararlo, como vos dijiste, porque muchos medios periodísticos ya titularon que una nave o que algo que podría... Tiran verdura por todos lados, ¿no? Verdura, Sí, pescado con mal olor, etcétera, etcétera, ¿no? claro, pero no es la primera vez que ocurre esto. Sí, Ya la primera vez que sucedió fue en plena pandemia. claro, sí. Un investigador, eh, no era un astrónomo tampoco, pero un hombre vinculado al tema del estudio de la física, del cosmos, y Ajá, entonces ya lanzó la idea de que un objeto de los tantos que hay en el sistema solar, pero ajá, que a él le parecía que seguramente por el tipo de órbita que tenía, podría ser un vehículo extraterrestre enorme, sí, como una ciudad espacial que había ingresado al sistema solar. Pero a mí ajá, lo que me gusta de todo esto es que mandan la información los supuestos investigadores utilizando los verbos en potencial. Podría, sería, ocurriría. Eso no es ciencia. La ciencia investiga de qué se trata claro, más bien. y una vez que determina de qué se trata, bueno, vean, hemos determinado esto. Ahora, Sí, podría, no solo, en este último caso, el que vos señalás, que es reciente, eh, inclusive el que empezó a difundir esto, su nombre con títulos académicos y ajá, demás, pero no solo eso, sino que además de que podría ser un vehículo que viene de otros mundos, que podría ser podría, claro, agresivo para la humanidad. ¿De dónde sacó claro. eso? Bueno, Bueno, quería tener protagonismo el hombre, ¿no? Quería estar ahí, aparecer ni en los lo medios de dudes, comunicación y bueno, siempre ni pasa lo eso, dudes. lamentablemente, asustar, preocupar a la gente innecesariamente cuando realmente la cosa pasaba por otro lado, ¿no? A tal punto pasa por otro lado que ya la NASA, astrónomos de Australia, astrónomos de Francia, Mm, dijeron claramente, mire, lo más cercano a la Tierra que va a pasar esto, presten atención porque la cifra es clara, a ver, cuando se dijo, para noviembre va a estar cerca de la Tierra, sí, va a estar a 260 millones de olvídate, claro, kilómetros de la Tierra. claro. Eso va a ser lo más cercano. A ver, Ajá. repito para que no haya dudas, esto es ciencia pura. 260 millones de Claro. kilómetros, más allá de la órbita del planeta Marte. Ajá. Ahora, es verdad que se trata de un objeto natural, de la naturaleza, del cosmos, Claro. pero que tiene características especiales. No es ni un cometa, ni es un asteroide. Esto No fue es el bautizado con un nombre muy particular, Antonio, ¿no? ¿Se sabe por qué le pusieron el 31 Atlas? ¿Hay alguna particularidad con ese nombre? Mira, porque hay que ponerles un nombre para que Sí. todos sepamos que se está Un nombre refiriendo de a ese. fantasía, digamos, ¿no? Más que nada. Claro, Ujú. claro. Y el número suele tener relación o con el astrónomo que hace el hallazgo Ajá, o con la cantidad de hallazgos que se han hecho en ese año, ajá, formas clave. Por ejemplo, en claro. el caso de los cometas, cuando es un cometa, el descubridor pone el apellido. Vos, Pedro Guberman, descubriste un cometa, es el cometa Guberman. Ajá, Nadie discute esto. Se pone el apellido del claro. descubridor.
Punto. Exacto. Ajá. Todo es una forma para entenderse rápidamente. Ahora, este que acabas de mencionar, el 3 barra Atlas, es sí un objeto interesante para el estudio astronómico y astrofísico, porque como les digo, no es uno de los miles y miles de asteroides que hay entre la órbita de Marte y la de Júpiter, tampoco es un cometa, pero tiene comportamientos de ambos. Entonces a la ciencia le interesa mucho, pero desde ya les digo, no hay ninguna posibilidad de que eso sea un vehículo creado por inteligencias de otros mundos que viene a esta parte del universo y mucho menos con intención de generarle perjuicios a la humanidad. O sea, esas son todas pavadas. Sí. O sea, es una forma esto de darle, como vos lo decías claramente, una identificación. Ahora, ¿esto qué es? ¿Un elemento, digamos, tipo asteroide como lo que vos planteás, o concretamente es algún elemento extraño de otros mundos, de otro No, no, planeta? no, no. Claramente eso está definido, o sea, Claro, no hay les tutía allí. explico, Ujú. les explico. El sistema solar, además de estar constituido por el Sol y los 9 planetas, aunque hay astrónomos que dicen que el planeta más lejano, Plutón, no es un planeta, pero nosotros estudiamos el Sol, Sí, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Esos son los 9 planetas. sí, Pero además, entre la órbita de Marte y de Júpiter hay miles de los que se llama asteroides o planetoides. mm, Son cuerpos pequeños, algunos pueden tener unos kilómetros de diámetro, otros menos. Según los astrónomos, es lo que quedó de un planeta que había entre Marte y Júpiter y explotó y se convirtió en miles de pedazos hace de estos miles de millones de años, cuando se formaba el sistema solar. sí. Además, en el sistema solar hay cometas, que son esos que se ven de vez en Claro. cuando y que cuando se pueden ver a simple vista se ve como una Una cola. Bueno, maravilla, muy sí, bien. claro, sí, sí, Además impactante. de eso, hay, para que nos entendamos de manera simple, pedruscos dando vuelta. Son eso que a veces en la noche vemos algo que se pone ígneo y que nuestras madres, nuestros padres de otra época nos decían, es una estrella Una fugaz, hay estrella que fugaz pedir 3 famosa, claro, deseos. sí. Es un Qué meteorito, lindas épocas esa, ¿eh? Cuando uno tenía esa fantasía tremenda, ¿viste? ¿no? Qué bárbaro. Es cierto, Bueno, en realidad es un meteorito. Hay claro. dos tipos de meteoritos, pétreos o metálicos. Según el tamaño, cuando ingresa a la atmósfera terrestre, por el rozamiento, se incinera y se disuelve. O bien se incinera bastante, pero si es grande, termina estrellándose sobre la Tierra. Sí. Hay distintos meteoritos. Acá la gente que vive en la ciudad de Buenos Aires o alrededores puede ir al planetario Galileo Galilei. Sí. Alrededor, en el jardín del Ujú. planetario, hay varios meteoritos que se pueden ver. Bueno, eso son cosas que se estrellaron en la superficie terrestre, venían del espacio. Y además hay otros cuerpos menos frecuentes, totalmente de la naturaleza del universo, Sí. como es el caso del que hoy estamos hablando, que tiene características de cometa, pero también tiene características de asteroides, pero que algunos astrónomos que lo están estudiando más todavía dicen, atención porque podría, de vuelta al potencial, una cantidad grande de hidrógeno solidificado, o sea que sería un gas, bueno, lo que sea, pero es un fenómeno natural, no tiene Sí. nada que ver con vehículos de otros mundos llegando al sistema solar, ni mucho menos que va a tener ningún conflicto, ni que se va a estrellar sobre la Tierra ni demás, porque ya les digo, cuando esté más cerca de la Tierra, que va a ser para noviembre, va a estar a 260 millones de Claro. kilómetros, bastante lejos. Lejos, o sea que no es ningún tipo de riesgo, nada No, peligroso para ninguno. nuestro planeta, o sea, nada que ver con lo que suponían o decían algunos, ¿no? Inclusive este astrofísico que hizo algún tipo de declaración de esa característica, ¿no?
Y hubo uno solo, que tampoco es astrofísico, es un académico en física, Ajá. que también le interesan las cosas astronómicas y demás. Sí. No es este mismo no es la primera vez que lo hace, ya lo ha hecho 2 o 3 veces Varias veces, antes. claro. Ajá. Quiere protagonismo a Estuve toda costa el investigando. hombre. Sí, Quiere sí, sí. protagonismo sí o sí, Antonio. Y utiliza la Claro. técnica de decir las cosas en potencial. Sí. Cosas que después que se demuestra que no es, el hombre dice, bueno, yo no lo aseguré, dije que podría, que sería, que tal vez. Bueno, y puede ser que sean los Reyes Magos también, Claro. si es por Sí. podría. Suposiciones a montones, por así, ¿no? Que pueden Claro. surgir, más bien. Pero la realidad es totalmente distinta. Lo grave es que, como esto se difunde en los medios, la gente que no tiene toda esta información que estamos dando acá en Galáctica, lee eso y dice, a la pucha, ¿qué será? A ver, que otro problema más en la vida, como Claro, que no sí. tengo problema, otro más. No, Como quédense si nos faltara, tranquilos, ¿no? Claro. no hay ningún problema. No es problema. Ajá. Bueno, estaría bueno que si es algo así de tipo extraterrestre, algún tipo de omniología, le traiga alguna idea para cambiar algunos pensamientos de los dirigentes de estos tiempos, ¿no? Como para Eh, ver si le sacara un poco el cerebelo, como dicen por allí, ¿no? yo sospecho que no, porque mirá, esa es una cosa que en las conferencias Sí, me preguntan te mucho. Me pregunta más dicen, de una bueno, vez, me imagino. como yo formo parte de los que estamos convencidos que sí hay vehículos extraterrestres desde Mm, mucho tiempo sí, llegando a este sistema solar, eso lo he publicado, bueno, este libro que tiene tantas ediciones, sí, OVNI, los documentos secretos de los claro. astronautas, Ajá, donde incluso está lo que yo he hablado con astronautas, entre sí, otros Edgar Mitchell, ajá, sexto hombre en pisar la luna. claro. Más recientemente ¿ven? Ujú. ¿Qué hay ¿Qué hay detrás detrás de de los los ovnis? ovnis? ¿Qué hay Titulazo, ¿eh? detrás? Bueno, Impresionante. Ujú, entonces, en estos libros yo señalo una cantidad de ujú, documentación que prueban de manera inequívoca sí, que desde lo más remoto, seres de otros mundos, no tienen que ser los mismos que venían hace 100.000 años ahora, ujú, seres de otros mundos han venido al sistema solar y también a la Tierra. Entonces, cuando me preguntan, bueno, pero ya que vienen, ¿por qué no se comunican con nosotros? Esto que vos decías, ¿por qué no nos enseñan otras claro. cosas? La respuesta la tenemos muy clarita. La respuesta nos la da nuestra misma ciencia. En ciencias humanísticas, antropología, psicología social, sociología, en ciencias humanísticas, esto se llama observación no participante. Ajá, Cuando un grupo de científicos va a una isla perdida en la Polinesia a estudiar esa cultura, va a estudiar esa cultura, no va a decirle use el claro. celular, agarre el encendedor, no, 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 no. Ujú, Observación no participante, es sí, básico en la ujú, ciencia. ujú, Y eso es lo que están haciendo. Por eso no ujú, se comunican. De vez en cuando hay una abducción, algún humano es llevado al interior del vehículo extraterrestre, es devuelto, después la persona cuenta, me estudiaron, me pusieron una sí, camilla, vi unos ujú. aparatos. Sí, 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 observación no Siguen como participante. observándonos, estudiando a ver qué es Claro. lo que está haciendo justamente la humanidad en estos tiempos. Ahora, por otro lado, Antonio, realmente muchos dicen de que hay un contacto tal vez encubierto, muy reservado, de alguna de las principales potencias, porque este avance tecnológico que hemos tenido justamente en materia justamente de los desarrollos de los últimos tiempos, está demostrando que hay, digamos, un crecimiento importante con muchos temas que tienen que ver con la tecnología, ¿no? Eso Claro. incide realmente en lo que pueden creer o pensar algunos seres humanos de esto que vos estás haciendo referencia, de la existencia de seres de otros mundos, de otros planetas. Bueno, te lo voy a contestar. Porque esta pregunta, cuando escribí OVNIs, los documentos secretos de los astronautas, Sí. se la hice a astronautas norteamericanos, Ajá. cosmonautas soviéticos con los que también pude hablar, Sí. pero el que fue más interesante, el A que me ver. explicó las cosas mucho mejor, fue Edgar Mitchell. Ajá. Tanto es así que le tuve que dedicar un capítulo en el libro. Ujú. Vuelvo a decir, Edgar Mitchell, sexto hombre en pisar la luna, miembro del Apolo 14, Sí. ningún improvisado. Entonces, yo le hice este comentario, le digo, Sí. usted conoce que hay un rum rum,
como le dice a otros la misma, pero este lo contestó mejor. Hay un rum rum de que las grandes potencias, los servicios secretos. Sí. Entonces me miró y me dijo, no, usted va por el rumbo totalmente equivocado. Está cercano a la verdad, dice, pues está equivocado. Mire, la clave la tienen las grandes transnacionales. Sí. Las grandes transnacionales que no tienen, por ser transnacionales, no son de un país. Lo que es un negocio. Tienen, y fíjate lo que me dice, tienen suficiente dinero para hacer dos inversiones. La primera, desprestigiar a la gente que realmente ha tenido experiencias del tercer tipo, ha sido abducido. Ellos se ocupan de hacer prensa y más, desprestigiándolos. Y el resto de la inversión es para ir a los lugares donde alguno de estos vehículos extraterrestres se estrelló, porque los extraterrestres no son gente infalible. Y ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad, y recientemente, casos donde vehículos extraterrestres se estrellaron. Claro, impactan Entonces, en algún lugar de la Tierra y evidentemente ellos tienen los elementos adecuados como para poder trasladarse, investigar y analizar y hasta ocultar justamente ese tipo de y hechos, llevarse ¿no? todo. Claro. Y llevarse todo. Ujú. Aquí en la Argentina, hará unos 20 años, ocurrió la caída de un vehículo extraterrestre en una zona arriba de la Puna Jujeña, que es Putre, ¿no? Vos habías ido allí Sí, en algún momento, ¿no? sí, fui, lo Claro, yo recuerdo que investigué. estábamos Está, en la vieja Radio Splendid, creo que era cuando hicimos claro, un está informe publicado contigo. y todo. Bueno, ¿hace cuánto? Y ahí, 45 años que hablamos con Antonio, o sea que nos conocemos de hace mucho tiempo. O sea que pero esta claro, cuestión ya la venimos evaluando hace décadas, ¿no? Realmente mucha gente, bueno, creyó de lo que comentamos en su momento, pero fíjate vos que han pasado añares, décadas, y como quien dice, la historia se repite, ¿no? y Edgar Mitchell, entonces me dice lo siguiente. Bueno, pero antes redondeo lo que ocurrió acá en Argentina y Sí. en la localidad de Ajá. Putre. En el norte Ahí argentino, realmente claro. cayó un aparato de origen desconocido, Sí. no humano, llegó al aeropuerto Horacio Guzmán, el de San Salvador de Jujuy, un avión de carga, pero de aquellos, Sí. la gente que llegó financió todo, tractores, mano de obra, se llevaron Todo, todo. claro. El más o menos intendente del lugar, porque era un lugar pequeño, el Sí. intendente era el cura párroco además. Y yo hablé con él. Y él me decía, si usted no sabe lo que fue, esta gente tenía plata para todo, y se llevaron todo, no dejaron. Claro. Cuando fuimos nosotros, lo único que quedaban los agujeros ahí en el Del desierto. impacto, Se claro. llevaron todo. Bueno, Ajá. Edgar Mitchell lo que me dice es que esas grandes transnacionales se llevan en secreto todo lo que encuentran del aparato extraterrestre para buscar, usar, descubrir, trabajar tecnología igual y patentarla inmediatamente. Ajá. Y después sí, darla a uso. Y que eso sería, ahí uso el potencial, van a ver por qué, Sí. que eso sería lo que está permitiendo este desarrollo tecnológico, etcétera. Ujú. Tenemos Espera, que todavía A no ver, terminé, sí. porque vamos a dar un ejemplo que lo hemos vivido todos y no nos Ajá. dimos cuenta. A ver. Me lo enseñó Edgar Mitchell. Entonces, Mitchell, duró como 2 horas la conversación, Uf. privada, la traductora para que no hubiera error, la grabadora, él y yo, y el té, tomábamos té. Entonces me dice, usted por la edad que tiene, dice, se va a acordar de lo que yo le voy a decir. Dice, usted debe ser, cuando era chico, usted debe ser de la época en que en su casa había una radio a válvulas y un televisor a válvulas. Sí. Sí, Claro. sí, claro. Ujú. Las válvulas enormes, se conectaba la electricidad. Sí. Sí. Dice, y usted se debe acordar que de golpe aparecieron radios a transistores que se podían llevar en la mano. Sí, tal cual. Me acordé inmediatamente, digo, sí, yo Ese me acuerdo cambio cuando vertiginoso, ¿no? Que cambió de mi tecnología. padre llegó, le digo, con una radio espica que entraba en la mano, que después la llevábamos a la cancha de fútbol claro, para escuchar el relato. Sí. Bueno, me dice Mitchell, ¿y a usted no le llama la atención que se haya pasado de golpe de las válvulas eléctricas con mica enorme a los transistores sin
pasos previos no le llaman la atención. Claro. Mire, le dije, ya entendí todo. Esto ocurre, lo que pasa es que no nos damos cuenta. La gente no suele hacer las reflexiones que hiciste vos, de che, qué rápido que va esto, acá algo. Sí. Bueno, sí, todo esto es tecnología extraterrestre. Claro, un poco lo que aprovecha ahora Elon Musk, ¿no? A través de sus compañías de SpaceX, todo lo que es las compañías de telecomunicaciones, satelitales, evidentemente eso se va reacomodando Sí. y se va negociando dentro de las estructuras de las grandes corporaciones multinacionales que Sí, tienen sí. un poderío económico fuerte, ¿no? Que están en condiciones como lo que vos planteás para poder invertir contando con ese capital para poder desarrollar todos estos cambios que estamos viendo, ¿no? A tal punto que Elon Musk en las últimas conferencias de prensa ha dicho claramente que antes de que se cumpla el 1 de enero de 2030, Ujú. su equipo de SpaceX Sí. va a poner seres humanos caminando en el planeta Marte. Claro. Este lo está Vamos diciendo, a ¿no? ver. Pero en este momento que estamos haciendo esta transmisión acá, Sí. me estás haciendo esta entrevista, en este momento en el planeta Marte hay dos naves caminando, una china y otra norteamericana. Increíble, claro. Y a su vez hay una tercera de los Emiratos Árabes, Árabes, claro. fabricada por la empresa Mitsubishi, pero pagada por los Emiratos Árabes, que está dando vuelta en torno a Marte. O sea que en este momento que estamos hablando acá, hay 3 máquinas Increíble. humanas dando vuelta en el planeta Marte. Tremendo. Es extraordinario. Sí, claro. Ahora, esto de alguna manera, ¿en qué puede beneficiar a la humanidad, al margen de esta tecnología? ¿Se puede llevar un poco más de igualdad para que la humanidad pueda vivir un poco mejor? Porque lo que estamos viendo, lamentablemente, que siempre está ese segmento, ese 20-30% de la comunidad internacional, en algunos países que la pasa mucho mejor que en otros, pero que mantiene cierto nivel de vida y digamos de igualdad con otras que no tienen ningún tipo de equidad, ¿no? Con todos estos desfasajes que estamos viendo. ¿Crees vos que en algún momento, desde la óptica de la psicología, eso se va a repensar como para poder rearmar a la humanidad y tener un poco más de estabilidad? Mira, más que desde la órbita de la psicología, yo te diría desde la órbita de la historia de la humanidad. Ajá. Y me hace acordar, allá por los años 70, un historiador inglés, Arnold Toynbee, Sí, escribió la historia de la humanidad, ajá, muchísimos tomos. sí, Y un periodista le pregunta, le dice, bueno, pero todos estos tomos, usted de alguna manera como historiador, en pocas palabras, para ajá, escribir yo un artículo, en pocas palabras, usted puede reseñar la historia de la humanidad. Y Toynbee le dice, sí, sí, tome nota porque es claro. una o dos frases nada más. La historia de la humanidad es la historia de las guerras de la humanidad, porque a lo largo de toda la historia de la humanidad no hubo un solo día que no estuviéramos en guerra. Sí, mirá lo que estamos viviendo, ¿no? Pedro, Está todo esto clarísimo. está en la condición humana el Humana, claro. conflicto. Ahora sí pasemos a lo psicológico, a lo psicosocial. Ajá, El conflicto está en la condición claro. humana. Tenemos conflicto nosotros mismos, nos despertamos, por ahí dormiste lo más bien, pero te despertaste y por ahí algo te dio Claro, bronca o sí, que está nublado y yo esperaba. El sí. conflicto forma parte de la De la condición humanidad, humana. claro. O sea, ya nos estamos como cuestionando todas las cosas, ¿no? De alguna Por- manera la mente va trabajando justamente para evaluar, para, digamos, ir viendo realmente qué replanteos nos podemos hacer y esto genera Sí, también toda esta movida, ¿no? sí, con un agravante. No nos engañemos, A con ver, un enorme agravante de algo que no pasó a lo largo de toda la historia de la humanidad, que es que hoy en día, con el celular, las redes sociales, es esto otra y lo cosa, otro, claro. estamos recibiendo en un día más estímulos externos que los que mi abuelo, que fue Claro, longevo, vivió en toda su vida. Entonces, todos esos estímulos externos, que haga esto, haga lo otro, cómprese, si usted todos los meses no compra su par de sí, está, zapatillas, ya las sí. zapatillas envejecieron. Una Bueno, vorágine de cosas, ¿no? tu, Permanentes. tu cabeza, tu mente, en vez de estar en las cosas importantes, trascendentes de tu vida y de tus seres queridos, tu cabeza está puesta
en cosas que no tienen trascendencia. Entonces estás más frustrado todavía. La frustración hace que vivas con estrés, que vivas con actitudes depresivas, que vivas angustiado, ansioso. Bueno, eso te hace consumidor, que es lo que el mercado busca, porque Claro. el mercado es materialista y consumista. Totalmente. ¿Quién habla Sí. quién habla de la espiritualidad hoy Nadie, en muy día? pocos. ¿Quién habla de lo trascendente? Nada. Al revés de lo que se habla hoy es de un neologismo, neurociencias. Ah, la puta, neurociencias. Entramos en el mundo de lo material, ¿no? Con mucha perversidad. Que no. ¿Y dónde está la perversidad? Claro. En querer hacerme creer que mi condición humana son solo reacciones físico-químicas. Claro. Que si nosotros dos, junto con el que pero somos amigos porque se activó el área 3C del cerebro. Y entonces tal No, muchachos, hay otras cosas. El ser humano es el psiquismo, que es del orden de lo no físico, es lo espiritual, los fenómenos parapsicológicos. Los humanos somos mucho más que reacciones físico-químicas. Pero ahí no hay negocio. El negocio está en las neurociencias. Así usted me toma este comprimido de por vida, ¿eh? Sí. De por vida. No. Es así, Antonio. Bueno, son temitas que vamos a tener que ir analizando y reflexionando los humanos como para intentar ver de mejorar nuestra calidad de vida. Te voy a convocar, si podés, no sé, tipo jueves, para tocar otros temas, pero realmente esto un poco desenmascara esa incertidumbre que se generó en las últimas horas, las últimas semanas, de los objetos galácticos que invadían probablemente la Tierra. Nada que ver, o sea, la cosa pasa por otro lado totalmente distinta y nos ayuda también a reflexionar y a energizarnos nosotros como para seguir pensando cómo nos rearmamos a mediano plazo, Antonio, ¿no? Sí, tener tiempo para uno mismo, eso es fundamental, tener tiempo para uno mismo. Hay que hacérselo. Te mando un gigante abrazo, querido. Luminoso abrazo, Pedro, y a vos y a toda la audiencia. Gracias, muy claro esto y muy interesante como para analizar estas realidades que vivimos, ¿no? Y perfectamente explicado. Nos vemos en cualquier momento, Antonio, gracias. Exacto. Un gran abrazo. El doctor Antonio Las Heras acá un poco hablando, desenmascarando esto que se había generado, esta polémica de si los objetos galácticos invadían o no la Tierra. Nada que ver. Ustedes lo escucharon, Antonio, que nos dio un claro ejemplo de lo que está pasando realmente con la humanidad hoy por hoy y de qué manera también tendríamos que ir analizando a mediano plazo, ¿no? Podemos potenciarnos nosotros para mejorar nuestra calidad de vida. Ya volvemos.